todos aquellos que se unen a estas reuniones los días martes a las 7 de la noche, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del PAN. Un programa que hacemos, a la redundancia, los martes con el objetivo de traer temas en su gran mayoría de contenido profético, de situaciones o circunstancias que están por pasar o que incluso ya están ocurriendo en diferentes partes de la tierra, pero que están muy ajustados no a las profecías de Nostradamus o de uno de estos personajes, sino básicamente a lo que hace alusión las Sagradas Escrituras, profecías dadas por Jesucristo, profecías dadas por hombres como Juan Apóstol, como Isaías, en fin, personajes que durante su estancia acá en la tierra hablaron de lo que sería la aparición de esos últimos tiempos, de esos últimos momentos, qué predecería, qué ocurriría en la tierra y qué impacto tendría, número uno, en el pueblo de Israel y dos, también en lo que es la iglesia como tal. Así de que básicamente el contenido de estos programas, lo que procuramos o lo que tratamos es precisamente de poder manejar este tipo de temáticas, de temas, de contenidos y poderlos llevar a ustedes para que sean de fácil, llamémoslo, conocimiento, de fácil manejo, entendibles y sobre todo poder analizar aspectos que, como lo dije en un comienzo, están muy relacionados con eventos que han venido sucediendo desde hace algunos años para acá, pero que incluso hoy en día los vemos todavía mucho más enfatizados en diferentes partes del mundo. Así de que esta no es la excepción. La semana pasada arrancamos un tema, probablemente hoy lo estaremos concluyendo, donde hay la aparición de dos hombres colocados, dice la escritura, por el mismo Señor, para que traigan un mensaje de reflexión, de arrepentimiento, de exhortación, y que obviamente va a ir muy direccionado a aspectos que incluso se han venido perdiendo dentro de la humanidad y también, lógicamente, dentro de la iglesia. Les hablo de los dos testigos que aparecen en el Apocalipsis. Hoy, si Dios lo permite, estaremos concluyendo este estudio tratando de darles una idea de lo que será el aparecer y el ministerio de estos dos personas. Pero como siempre, permítame en esta noche, voy a estar saludando a mis dos panelistas, quienes se encuentran acompañándome en esta noche, y que obviamente con ellos estaremos desarrollando este tema tan supremamente importante. Como siempre, le doy la bienvenida a usted, copastor, dándole la buena noche y agradeciéndole por este tiempo en el cual nos permite poder también escuchar sus opiniones, sus conceptos sobre temas, por ejemplo, como este. Bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo par. Dios le bendiga a usted, pastor, igualmente a nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga en el lugar donde ustedes se encuentren. Un tema realmente donde ha tomado hoy una conversión muy grande, sobre todo con los eventos que se están aconteciendo relativamente a Israel. Vemos una guerra que se ha levantado allí, un presidente o un primer ministro intransigente, un grupo guerrillero, unos gobiernos que apoyan a unos y a otros, y en fin, un desajuste social político a nivel mundial, porque no solamente está recogiendo ya una sola región, sino prácticamente a nivel mundial. Muchos se preguntan a dónde irá a terminar esto, y más aún empiezan las especulaciones. Empezó el apocalipsis, estamos en las señales, llegaron los dos testigos, ya hay gente por allí nombrándose, y en fin, una cantidad de cosas que se empiezan a mencionar a través de esto. Estos estudios nos enseñan y nos muestran justamente qué es lo que va a ocurrir a través de los eventos finales, como en verdad la Biblia lo muestra. Los dos testigos,
son una primicia o algo que nos muestra y que nos revela a través de la palabra de Dios el momento de su aparición, la labor que ellos van a realizar y cómo el mundo se va a comportar en medio de eso. Teniendo uno el conocimiento y el entendimiento de esto, uno se va a dar cuenta a nivel global dónde estamos realmente situados. Es verdad que el apocalipsis ya comenzó, es verdad que ya estamos viviendo Armagedón, algunos han dicho eso, y una serie de términos, ya le digo, para eso hay que tener un conocimiento de la palabra y estos estudios nos muestran es exactamente eso, dónde estamos parados y qué eventos y qué cosas van a traer estos dos, por ejemplo, testigos dentro del final de los tiempos. Ya hablaremos acerca de eso, siga pastor por ahora. Indiscutiblemente, varias de las cosas que durante estos últimos años hemos vivido han sido circunstancias que han sido previstas por la misma escritura. Normalmente yo sé que a nosotros la mayoría de personas suelen atacarnos en el sentido de que todo tiene que ver con cuestiones de Dios, que todo tiene que estar centrado en cuestiones de iglesia o de la Biblia. Pero mire, definitivamente la escritura es muy precisa, muy concisa y cada una de esas profecías se han cumplido a cabalidad. Eh, me acuerdo mucho de un pasaje en el cual los apóstoles, los seguidores de Jesús, eh, le preguntan cómo será ese final de los tiempos. Alguna vez inclusive hicimos ese estudio de Mateo 24, eh, porque ellos también tenían esa inquietud, cómo sería el final de los tiempos, porque entre otras cosas, Jesús, una de las cosas que dijo era que esto iba a pasar, que esto iba a concluir, que esto no iba a ser para siempre. Y mucha gente no le dio credibilidad a varias de estas cosas predichas por estos hombres, reitero como el caso de Jesús. Pero uno de los aspectos que él remarcó y le habló a estos hombres, a los apóstoles y a los seguidores de él, es que sí habrían algunas cosas que iban a predecir lo que era esta última temporada. Y habló de pestes, de enfermedades, de guerras, de rumores de guerras, de un ambiente caótico en diferentes partes del mundo, de terremotos, de temblores. Él lo habló y ojalá las personas que ven este tipo de contenidos, por lo menos si no nos creen o si ponen en duda lo que es la veracidad de estos contenidos, sería buena de que simplemente le pegaran una repasadita solo por curiosidad a la escritura y se dieran cuenta cómo con tanta precisión se han venido dando estos aspectos. Recordemos de que hemos vivido eh, recientemente lo que son esas enfermedades, esas pestes. Eh, la verdad es que hay un aumento realmente fuerte en lo que son los movimientos telúricos en diferentes partes del mundo, con grandes desastres además. Y como si fuera poco, guerras como la que ocurre por allá en Rusia, como la que arrancó hace ya casi 2 años por allá en Rusia y que todavía sigue habiendo impacto en diferentes partes del mundo, y la más reciente en Israel por diferentes circunstancias. Situaciones complejas y esto simplemente, dice la escritura, es principio de dolor. Buenas noches, mi segundo panelista, hermano Exxon, bienvenido a este nuevo faro. Buenas noches, pastor, copastor, amada iglesia, hermanos, amigos, familiares, extraterrestres y demás. Todos están nuevamente invitados para un segundo programa sobre el tema de los dos testigos, el cual, miren, en referencia a lo que ocurre en Israel, todo el mundo actualmente está ejercitando ese término. Todo el mundo está siendo testigo a través de las redes sociales de una forma u otra. Es algo que no se puede esconder, es algo que la tecnología permite que llegue a todas partes, a todos los confines, a toda tribu, a toda nación. Ya se está ejerciendo ese término en cuestiones globales y me causaba impacto hace unos, eh, digamos, en la mañana, cuando teníamos nuestra reunión empresarial. Nunca se tocan temas
digamos, relacionados con política y religión. Casualmente, alguien de una compañera de trabajo mencionaba, les pido por favor oración, y lo decía claramente, yo no me gusta hablar de religión y políticas por las controversias que dan, pero tengo familiares donde están en Israel y que no solamente están en Israel, sino que uno de ellos pues ya fue llamado a servir en las fuerzas israelitas por orden del gobierno, ni siquiera eso es porque si quiere o no. Entonces, claro, ya hay nerviosismo, pastor. Habrá angustia, habrán señales en el sol, la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente. Se notaba bastante angustiada esta compañera de trabajo. Yo lo único que podía decir es, Señor, se está cumpliendo. Si usted quiere leer un capítulo donde usted vea prácticamente un periódico actualizado, como dice un predicador por ahí, porque para Dios el futuro es historia, ¿cierto? Usted en ese capítulo 24, Mateo, esa es una hoja de un periódico prácticamente tangente, donde Jesucristo declara, porque él sí tiene el derecho a declarar como rey, y anuncia todos los eventos que simultáneamente, bien menciona usted, Pastor Miguel, donde simultáneamente todos los eventos que él describe se están cumpliendo en esta generación, lo que nunca pudo haberse cumplido en ninguna otra generación. Todos, terremotos, pestes, guerras, rumores de guerras, falsos predicadores, la señal de la higuera, la señal de Israel, lo que cuando usted vea la palabra higuera, se está relacionando a Israel. Todo está dentro del mismo paquete, dentro de la misma hoja. Usted no necesita leer toda la Biblia, pero lea ese capítulo de Mateo 24 y usted posiblemente va a terminar diciendo, no puedo creer lo que estoy leyendo. A eso es que nos apuntamos, amada iglesia, y por eso es que tenemos que enseñar de que en medio de lo que se viene de esa convulsión mundial, Dios aún, por el amor que le tiene a usted, a su entorno, a su familia, a nuestros amigos y al mundo incluso que no lo conoce todavía, va a tener esa misericordia, esa gracia de poderle llevar a dos tipos específicamente para que alcance a tratar de salvar almas en medio de los juicios más grandes que están a punto de ocurrir en cualquier momento. Pero ahí se va a ver el amor de Dios, definitivamente. ¿Qué nos falta hoy por tocar, pastor? Ya hablamos del templo del Señor, que se va a levantar un templo, de que en ese templo hay un patio que se le entregaron a los gentiles, que eso significa obviamente las naciones, los gobiernos, el sistema Illuminati, donde Dios como que quita la mirada de ese templo, de esa parte de ese templo, porque obviamente el Señor con los gentiles nada que ver. Se habló de que esas naciones van a venir y se van a meter a Jerusalén, van a quedar darle bambulla al pueblo de Dios. Se mencionó algo por encimita de los dos olivos y los dos candeleros. O sea, se han tocado ya temitas. Hoy con la ayuda de Dios trataremos de finalizar este tema con información precisa para que usted pueda entender realmente el tema final sobre los dos testigos de Apocalipsis capítulo 12. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza y arranquemos, pastor. Así es. Y de una vez vamos a entrar a la escritura. Los invito para que estemos abriendo libro de Apocalipsis capítulo 11. Y voy a arrancar hoy desde el versículo 4 hacia arriba. Los primeros 3 versículos no los voy a mencionar porque la semana pasada hicimos ya algún análisis sobre ellos. Y pues preferiría empezar a mirar, digamos, este texto, como lo digo, desde el verso 4. Y miren lo que dice. Aquí voy a utilizar la versión Reina Valera, que es la más popular que tenemos. La semana pasada utilicé la versión TLA, que es traducción lenguaje actual, pero hoy voy a usar la Reina Valera. Mire lo que dice a partir del verso 4. Dice,
Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, óigame bien, esto es importante que lo tengamos ahí en cuenta, que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad en sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de esos 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz grande del cielo que decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y además se atemorizaron y dieron gloria a Dios en el cielo. El segundo ay de aquí, el tercer ay viene pronto. Hasta ahí la escritura. Bueno, el panorama que se menciona en estos pasajes es un panorama dantesco, ¿no? Básicamente se habla, se menciona de que estos dos hombres vendrán enviados directamente por Dios a hacer reflexionar o llamar la atención o exhortar, o si a usted le gusta más el término regañar, pues coloquémosle ese, un poco a la gente, a los que están habitando la tierra en este momento y lógicamente a lo que es el pueblo judío, israelita como tal, ¿verdad? Recordemos de que para el pueblo de Israel, ellos consideran que Jesucristo no es el Mesías de ellos y siguen esperándolo, siguen creyendo de que en algún momento vendrá ese Mesías a darles cierto triunfo en algunos aspectos, cierta beneficio en algunos aspectos que ellos han esperado. Pero también van a haber un grupo de personas que conocieron del Evangelio, que conocieron de lo que fue la sana doctrina, de los que escucharon tal vez mensajes como estos y la gente no reaccionó. Simplemente le pareció que era algo normal, que lo de Dios, que lo de Jesús, que lo de las profetas, que lo de la iglesia, que era solamente fábulas y que sencillamente que solamente hay una vida, como suelen decir, solo hay una vida y esa vida es esta y hay que disfrutarla. Pues resulta de que obviamente en este tiempo, si hoy en día las cosas son complejas, en ese entonces, en ese futuro cercano, las cosas van a estar peor, van a estar mucho más colapsadas, va a ser todavía mucho más terrible. Pero como lo decía el hermano Exxon, el Señor en medio de su misericordia, en medio de ese colapso, de esa crisis tan tremenda, que se verá cada día más profunda en los diferentes rincones de la tierra, envía 2 hombres para que vuelvan nuevamente a predicar la palabra del Señor, para que nuevamente vuelvan ellos, dice que acercar incluso a padres con hijos, hijos con padres, nuevamente a que la gente vuelva como a visualizar o a ver de que realmente la única opción
posible es el Señor. Y obviamente para seguramente decirles, vean, todas estas cosas que ocurrieron, mire que se las habían anticipado y ustedes no prestaron atención a eso. Pero lo interesante que encuentro acá en este pasaje es que como cosa muy particular y muy continua, la gente los va a volver a rechazar. Así como normalmente nos rechazan y a cualquiera de los que tratamos en algún momento de predicar la palabra del Señor, o como simplemente cuando se plantean temas como estos, eh, lo que ocurre es burla, lo que ocurre es escarnio, lo que ocurre es cuestiones que definitivamente no son buenas y que lo que generan es escarnio hacia las personas que predican el Evangelio. Eso se va a volver a repetir en ese momento. Y hay algo que me parece particular y lo quise ahí de una vez tener en cuenta y con esto le doy paso al copastor. Y es que dice que ahí se levantará la bestia que viene del abismo para poder hacerles contrapeso a estos dos hombres que están en ese momento predicando la palabra del Señor. Voy con usted, copastor. Bien, quiero adentrarme, ya como lo mencionó nuestro hermano Exxon, hablamos de lo que es el templo y las implicaciones. Vamos a ir estos versículos que usted acaba de mencionar, pastor. Quiero ponerlos aquí nuevamente para que la gente los tenga ahí. Es en Apocalipsis, en el versículo 5 y versículo 6, ¿no? Que dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y el versículo 6 que dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Vamos entonces a hablar de las especificaciones, porque ahí podremos tener, digamos, una idea de quiénes son esos dos testigos, conocer, digamos, desenmascarar de quiénes se tratan. Hay una serie de especulaciones a raíz de eso, hay muchas teorías de quiénes pueden ser. Y como decimos, son más que especulaciones, porque realmente nadie puede decir a ciencia cierta, ellos son, ¿no? Porque hay características que muestran y de pronto uno puede aludir que ellos son, pero nadie realmente conoce quiénes pueden ser estos dos testigos. Entonces yo voy a hablar de algunas teorías, digamos las más fuertes que existen por ahí y que se muestran para demostrar cuáles podrían ser esos dos testigos. La primera le mencionó nuestro hermano Exxon en la semana pasada, hablándonos de que eran Moisés y Elías. Una, por lo de la cuestión de la transfiguración, que recordemos que allí aparecen ellos dos, pero también por las mismas características que nos muestran dentro de la Biblia, ¿no? Aquí dice que serán ellos que saldrá fuego de sus bocas, además que pueden convertir el agua en sangre, que tienen el poder, ¿no? Dios le ha dado el poder para que echen plagas sobre la tierra. Pues hay dos personajes en el Antiguo Testamento que lo hicieron en el pasado. Si nosotros vamos a Éxodo 7, no voy a leerlo todo completamente, yo se lo voy a dejar a ustedes en el capítulo 7. Si ustedes lean allí, es toda la historia que habla de Moisés. Moisés fue llamado por el Señor, entonces el Señor lo envía y dice, no me van a creer. Él dice, entonces, tú puedes enviar allí y hacer que las aguas se conviertan en sangre, que es una de las primeras cosas que muestra aquí características de los dos testigos. Él tenía y tuvo el poder, de hecho lo hizo, convirtió las aguas en sangre. Y si ustedes miran todo este capítulo 7, no solamente hizo eso, sino que a través del Señor Él lo usa y Él envía las plagas que son de Egipto, las que conocemos, plaga de las moscas, plaga de la sarna, plaga de las sombras, bueno, en cantidad, ahí hay 10 plagas. Entonces uno puede deducir quién es el primer personaje, de acuerdo allá en la Biblia, el primer testigo, el primer olivo que se presenta, debiese ser Moisés, porque tuvo ese poder o el Señor le otorgó ese poder de enviar plagas a la tierra, y no solamente eso, sino convertir el agua en sangre. Entonces ese es el primero. ¿Quién sería el segundo? Mire que ahí en ese mismo de Apocalipsis menciona que tenía el poder, ¿no? A ver, miremoslo nuevamente.
porque me gusta que lo tengamos así a mano y poderlo ir desglogando. Eso está en tanto en el 5 como en el 6. Dice que de la boca de ellos sale fuego, y ahí en el 6 dice que tiene el poder para cerrar los cielos y de que no llueve. Ahí están viendo ustedes en este momento los pasajes. ¿Quién tuvo ese poder o quién recibió ese poder de parte del Señor? Vamos a mirarlo a través de la Biblia para que ustedes también tengan el conocimiento de eso. Está en la segunda de Reyes, del capítulo 1 en adelante. No lo vamos a leer porque es un poco larguito, pero ustedes lo van a tomar allí, lo van a leer y se van a dar cuenta de ese personaje. Es Elías. Elías ese es quien pone allí, desafía a los dioses, ¿no? Que estaban en aquel momento dominando el pueblo de Israel. Usted sabe que ellos estaban siendo dominados, y entonces desafía a esos sacerdotes enemigos el profeta Elías. Dice que hizo llover fuego del cielo de tal forma que el holocausto que estaba allí se quemó totalmente, incluso hasta las piedras que estaban alrededor de ese holocausto. Entonces Elías ahí está demostrando que él fue el que usó el Señor para enviar fuego sobre la tierra. Pero también si vamos a la Primera de Reyes, en el capítulo 17, el versículo 1, mire lo que dice. Entonces Elías Tisbita, está hablando de Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Y ya sabe que duró una cantidad de tiempo, 3 años, donde el agua no cayó en ningún momento. Entonces, ¿quién recibió el poder para cerrar las ventanas de los cielos y que no lloviese? Pues fue Elías. Entonces esto corroboraría lo que está diciendo allá en Apocalipsis, que el personaje que podría venir sería Elías, porque fue el que recibió el poder tanto de enviar fuego a través de su palabra, como igualmente detener la lluvia de los cielos. Si uno mira Apocalipsis, ya le digo, esos versículos 5 y 6 de este capítulo 11, podemos corroborar entonces que serán Moisés y Elías, por las características que serían dos personajes de los que pudieran venir. Esa es la primera teoría. Voy a hablarles de una segunda rápidamente. En el libro de los Hebreos, permítame, yo se lo voy a poner, el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice la palabra del Señor. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La palabra del Señor nos enseña, y él mismo lo dijo a través de sus discursos, dijo: cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Existe una ley, digamos una ley natural, una ley que se debe cumplir. El Señor dijo: se cumplirán, ni una jota, ni un punto dejará de pasar hasta que no se cumpla toda la ley. Y una de esas cosas que enviaba la ley era que todos los seres humanos teníamos que morir, o debemos de morir. Caso aparte es lo que va a pasar en el rapto. Esa es una situación diferente que esta noche no vamos a tomar. Pero digamos, todos los personajes que pasarán a través de las eras, de los años, de los tiempos, está establecido que mueran una sola vez. Todos debemos pasar por esa situación. Y si nos apegamos a lo que manda la ley, a lo que dice la Biblia, que no pasará la palabra del Señor, tenemos que deducir que todos habrán de morir. Sin embargo, cuando vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos que hay dos personajes que no pasaron por esta situación. Vamos a mirarlos. Eso está en Génesis. Ahorita se lo muestro. Génesis, en el capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Este es un primer personaje que no ha conocido la muerte. Vivió hace muchísimos años atrás. Es Enoc. Y hay otro personaje que le acontece la misma situación. Segunda de Reyes, el capítulo 2. Bueno, no lo voy a leer porque es un poco largo. Ustedes lo pueden mirar, todo el capítulo 2 está hablando de Elías nuevamente.
Recordemos que Elías está allí caminando con Eliseo, sin embargo le advierten a Eliseo que Elías va a ser raptado, va a ser tomado por parte del Señor. Y efectivamente cuando están ellos allí dialogando, dice que pasa un torbellino, ¿no? Eh, Eso está en el versículo 17. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. En el versículo 12, estoy leyendo el capítulo 2. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Aquí se nos habla entonces otro personaje que no vio la muerte, fue tomado por el Señor, y es Elías. Y esta es la segunda teoría entonces que aparece. Si vamos a eso, de que todo personaje tiene que venir a morir y que debe morir como está establecido, pues entonces estos dos personajes tendrían que pasar por esa situación. ¿Quiénes serían entonces esos dos testigos? Enoc y Elías, porque al final dice que ellos verán la muerte y serán escarnecidos y demás. Esas son las dos primeras teorías. Ahorita les menciono otro par que tengo por ahí. Siga, pastor. Bueno, sí, yo sé que la Biblia, en términos generales, toda se presta para interpretaciones, ¿verdad? Mas, sin embargo, sí también pienso de que el Señor mismo se encarga de darnos pistas muy eh, cercanas y casi que, no sé, cuando a ustedes les colocan una adivinanza, ¿cierto? Que como que les muestran a uno diferentes aspectos como para tener en cuenta y adivinar ese personaje o esa situación o a lo que se quiere referir. Me parece que la Biblia, de alguna manera, aun cuando no habla específicamente de nombres, sí nos da una orientación muy cercana. Mire que dentro del ministerio de Jesucristo, él habló aproximadamente unas dos, tres veces, de por lo menos de lo que se registra en la Biblia, de algo muy particular. Mire, en algún momento al Señor le preguntaron, por ejemplo, cuáles eran los mandamientos más importantes y cuáles se deberían, digamos, como tener ese realce, digamos, por encima de los demás. Y esto lo hacían con el propósito de, como dirían, de corcharlo al mismo Señor. Pero mire lo que dice la escritura acá, eh, Mateo 22:40. Mateo 22:40. El Señor le responde en este momento a ellos, a los fariseos y a las personas que estaban ahí, les dice, hay dos eh, mandamientos que son fundamentales, y es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a ustedes mismos. En esto se encierran todos los demás mandamientos. Así de que si usted cumple esos dos, está cumpliendo el resto por ahí derecho. Pero me gusta cómo cierra, digamos, este pasaje, porque de alguna manera él prioriza dos tipos de ministerios que se levantaron en lo que nosotros llamaríamos el antiguo pacto o el antiguo testamento. Mire lo que dice el verso 40. De estos dos mandamientos, óigame bien, los dos mandamientos que son fundamentales, depende toda la ley y los profetas. Y seguramente usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo de los dos testigos? Y como le dije, más o menos hay unas tres citas, por lo menos, que se registran donde él hace énfasis en esas dos áreas, la ley y los profetas. Y cuando uno piensa en los personajes, digamos, que simbolizan cada uno de esos ministerios, es definitivamente inseparable tener que pensar que la persona que identifica la ley es Moisés y la persona, habiendo grandes profetas, pero que simboliza el ministerio de la profecía, definitivamente es Elías. Alguna vez incluso, no, en un momento reciente, recuerdo haber tenido un mensaje que compartí el día domingo donde hablamos de la transfiguración de Jesús. Y mire que para mí no es coincidencia de que en esa transfiguración aparezcan estos dos hombres, porque ahí sí aparecen con nombres
específicos. Moisés, Elías. Son los dos que aparecen. Aparece en la parte central Jesucristo, ¿cierto? Simbolizando, recuerde usted que inclusive el tabernáculo estaba en medio, ¿cierto?, de las 12 tribus de Israel. El tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios. Las 12 tribus tenían que colocarse alrededor de lo que era la presencia de Dios mismo. Y mire que aquí está ocurriendo precisamente Jesús, personaje central, está parado en la mitad, porque incluso aquí sí lo mencionan los apóstoles cómo estaban. Y a un costado estaba Elías y en el otro estaba Moisés, haciendo clara alusión a la ley y a los profetas. Y es más, aparece el ministerio posterior de los apóstoles, que es el que viene, número uno, a trabajar con el pueblo judío y número dos, con la iglesia, que es la que hoy en día conocemos. Es decir, en esos personajes que aparecen en esa escena, podríamos decir que está prácticamente toda la esencia de la forma como Dios se ha mencionado o se ha movido históricamente desde allá, desde cuando fundó el pueblo de Israel, hasta lo que será la última generación del último tiempo. Porque uno de los que estaban inclusive viendo la visión era Juan, el mismo que escribió sobre los dos testigos. Para mí, son aspectos que son claves a la hora de analizar esto. Hermano Ex. La vez pasada, martes pasado, dijimos claramente, hay personas que enseñan que estos son, hay otros y están correctos, hay otros que enseñan estos son y desvían a la gente, confunden, y hay otros que ellos se creen que son los dos testigos, que ellos son, imagínense, para más chistoso. Siempre que le predico a las personas se les dice, miren, pongan en lógica cuando ustedes lean la palabra de Dios. Claramente aquí el versículo 6, y está hablando de dos testigos. Y para usted calificar como un testigo, ¿cierto? Que es una persona, que es un espectador, que es un observador, esos son, o un asistente, esos son unos sinónimos como adecuados de lo que es un testigo. Usted tuvo que haber presenciado un acto del cual se está testificando para poder dar testimonio. O sea, usted tiene que saber lo que está diciendo porque usted o lo vivió o porque usted lo experimentó. Ningún hombre profeta mayor o menor del Antiguo Testamento, a excepción de Moisés y Elías, tuvieron el poder porque no solo lo vieron, ellos mismos fueron los que se encargaron de ejecutar. A ver, por favor. Nadie más. Hermano Edson, y perdón te interrumpo tu viaje, pero es que hay algo particular y es que Jesús, por eso se habla de transfiguración o transformación, porque es que hay Jesús inclusive cambia su biotipo y se revela ya como Dios mismo, es decir, él aparece ya ahí como Dios en ese momento. Ya le voy a mostrar la transfiguración de Jesús en el Antiguo Testamento, pastor. Es que todo concuerda cuando usted realmente profundiza, hermano. Seamos sinceros. Entonces dice aquí el versículo 6, estos dos, miren, estos dos tipos, miren, lean con claridad, estos dos tienen poder, uno, pues para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días de la profecía, y el otro va a tener poder, pues para convertirlas en sangre, hermano. Nadie más, a excepción de Moisés y Elías, tuvieron esas facultades, esa unción, esa es la palabra correcta, pastor, porque la unción venía de Dios, no era de ellos. La unción venía de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y solamente estos dos hombres en el Antiguo Testamento tuvieron esas facultades. No, por ahí, y me mencionaba bien el copastor en decir, bueno, aquí hay otras posibilidades, mencionó a Enoc, por decir. Claro, como el tipo no sufre muerte, listo, pongamos a Enoc entonces, porque es que como no sufrió muerte, tiene que venir a morir, porque Hebreos 9 dice, y está delegado que toda persona morirá una sola vez, y después el juicio. Este tiene que ser un testigo. Yo le pregunto a las personas que creen en esa posición, uno de los
poderes o la unción que tenía Enoc era para convertir el agua en sangre o para hacer que lloviera o dejara llover? No, señor. Eso no era o una de las características del ministerio de Enoc. Y además, Dios le promete de que él no sufriría muerte. Yo se lo tengo aquí claramente. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Mientras el copastor lo leía, vamos a buscarlo. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es un decreto de Dios. Este tipo no va a ver muerte. No dijo, me lo voy a arrebatar y lo voy a mandar en el futuro en Apocalipsis para que vea muerte. Sigamos leyendo. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, lo decretó Dios, mire, ordenó Dios directamente. Este tipo no va a sufrir muerte. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Entonces, definitivamente, Enoc no puede ser uno de los dos testigos, pues porque los dos testigos iban a morir, pastor. Ellos iban a regresar a morir. Entonces, claridad escatológica, hermenéutica, apologética, exegis, todo tiene que ir aplicado para poder entender el contexto. Pero es que es claro, aquí los dos personajes tienen que haber sido testigos, por eso el capítulo se llama Testigos. Y Moisés no solo vio el agua convertirse en sangre, sino que él fue el que puso el palito allá para que se convirtiera en sangre. El tipo era un excelente testigo en esa época de parte de Dios. Entonces, claro, cuando él regrese, él no va a tener el problema de decir, bueno, Señor, ¿y cómo hago para convertir el agua en sangre? ¿Usted cree que no se va a acordar? Obvio que se va a acordar cómo fue la cuestión en tiempos de Egipto. Él simplemente lo va a ejecutar. Lo mismo con Elías. Señor, yo no me acuerdo cuál era el botón para espichar de que no lloviera por 3 años y medio. ¿Cuál era el botón, Señor? Mire, pasa algo muy similar y no sé por qué tengo que traerlo a colación, pastor con pastora, amada iglesia, de la importancia de lo que le enseñamos a la iglesia, de aprender sobre las fiestas de Dios. Si usted no ensaya ahorita, si usted no es un testigo en estos momentos de su historia, de nuestra historia como iglesia, el día en que llegue el milenio, usted va a quedar, pero yo no sé qué es eso, yo no fui testigo de eso, porque nunca me lo enseñaron, nunca lo pude ejercer, nunca lo pude practicar. O sea, usted no fue un buen testigo de Dios en si estamos hablando del tema de las fiestas. Lo mismo pasa con estos dos personajes. Tenían que ser dos testigos que ya sabían el tema de convertir el agua en sangre y tenía que saber, por ende, de cómo funcionaba la cuestión de decretar de que no lloviera o que volviera a llover. Esto para mí es claro, pastor copastor. Estos son los dos personajes, en mi punto personal, que confirman de que van a ser los dos testigos. Ahora, usted bien menciona ese lindo, y venimos calienticos de esa enseñanza sobre la transfiguración. Dice el versículo 4, estos son los dos olivos. Estos testigos, aparte de que uno convierte el agua en sangre, y aparte de que van a decretar de que no llueva o que sí llueva por 3 años y medio, estos dos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie, ojo a esto, en pie delante de Dios de la tierra. ¿Quién estuvo en la transfiguración de pie delante de Jesús? ¿Quiénes fueron? Vámonos a Zacarías, copastor, si nos colabora ahí brevemente. Zacarías capítulo 4. Y es precioso ver la transfiguración de Jesucristo en el Antiguo Testamento, hermano. Esto a mí me dice, wow, la palabra de Dios es verdad, hermano. Zacarías no se conoció con Juan, Juan no se conoció con Zacarías, ni nos vimos ni nos abrazamos. ¿Y usted por qué está hablando lo mismo que yo? ¿Sí o no? Zacarías capítulo 4, versículo 1. Dice aquí, volvió el ángel que hablaba conmigo
y me despertó, como un hombre que es despertado de sus sueños. Qué sueño tan. Y mire la visión que tuvo Zacarías. Y me dijo, versículo 2, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, perfecto, pureza, el oro. ¿Quién es perfecto? Ya ustedes entienden de quién está hablando aquí el candelabro. Con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Versículo 3. Y junto a él, 2 ¿qué? Olivos. Uno estaba a la derecha y el otro estaba ¿dónde? A la izquierda. Versículo 11. Hablé más y le dije, oiga, yo como Zacarías, ¿qué significan esos 2 candelabros, Angelito? Ayúdame, porque es que yo estoy como quedadito de discernimiento, no entiendo de qué usted me está hablando. ¿Qué significan estos 2 olivos? ¿A dónde? Uno estaba a la derecha y el otro estaba ¿a dónde? A la izquierda del candelabro. Hermano, ¿quién es el candelabro? El Señor Jesucristo. La base, lo que explicó el copastor aquel día que llevamos la menorá, ¿se acuerda, copastor? Que usted nos dio una pequeña introducción de la importancia del cimiento en la mitad. Sin ese cimiento en la mitad, sin ese cimiento en la mitad, que tenga el resto se cae. Pero no es coincidencial. Uno está a la derecha, un olivo, y el otro está a la mano izquierda. Está hablando de la transfiguración cientos de años atrás, antes de que ocurriera la que pudieron tener acceso varios de los discípulos del Señor. Claramente el candelabro es Jesucristo, y obviamente los 2 testigos, pues obviamente uno a la izquierda y otro a la derecha, pues va a ser los 2 testigos que menciona aquí Apocalipsis capítulo 11, que, vuelvo le digo, concuerdo con Miguel, de que tienen que ser obviamente Moisés y Elías, por las características con que Dios dice, necesito 2 hombres que sepan de este tema. Ahora, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Mire, hermano, a diferencia de los testigos de Jehová, que ellos usted los encuentra son en los parques, en las esquinas, pero usted los encuentra ahí parados, así. ¿Usted cree que los 2 testigos del Señor se van a parar allá en Jerusalén, allá en una esquina? ¿Alguien quiere preguntar algo de Dios? No, hermano, muy diferente. Son testigos que no se van a parar allá en una esquina con una mano de folletos, con una atalaya. Ellos van a pararse de una vez y suelten palabra de Dios y denuncien pecado. Y al que le cayó el guante, que se lo allante. Ellos no van a llegar a ver si alguien quiere escuchar de Dios. Ellos van a predicar de Dios, le guste al que le guste, y al que no le guste, pues obviamente eso va a generar de que cuando se termine de predicar el testimonio, pues viene la bestia, el anticristo. Ya tocamos ese tema en otro faro, pastor con pastor. Ahí es donde el anticristo empieza a hacer guerra contra ellos. Dios permite lo mismo que pasó con Jesucristo. La gente cree que es que a Jesucristo lo mataron fue porque no se pudo defender o porque Dios se durmió. No, él mismo dijo, yo entrego mi vida, yo doy mi vida por las ovejas. Simplemente voy a dejar que ellos ejecuten mi muerte, pero es que soy yo el que entrego mi vida. Lo mismo va a pasar aquí con los 2 testigos. Dios va a permitir que toquen a sus 2 ungidos, a sus 2 predicadores fastidiosos, que el mundo y el anticristo se crean como se lo creyeron los romanos y los judíos, de que ellos fueron los que lo mataron. Uy, nosotros pudimos callar a Jesús, que eso somos unos chachos, somos unos berracos, lo callamos. Y no, simplemente fue el Señor permitiendo que los mataran con su propósito, obviamente, donde sus cadáveres, versículo 8,
van a estar ahí en la plaza de la gran ciudad, Sí. ¿verdad? Y no permitieron, ese es un dato muy curioso, pastor, A no ver, permitieron hermano que Exxon, los enterraran. si me permite un poquito, porque yo veo que ya va saltando a otros aspectos, ya va yendo a la muerte de ellos y lo que va a ocurrir. Yo no quisiera salirme primero del primer punto, terminarlo ese y continuamos con ese otro si me lo permite. Por favor, De una vez copastor. redondeamos. Yo les dije que les iba a dar unas teorías, ya van dos. Y esto lo presento solamente para que ustedes tengan conocimiento, porque ustedes afuera los van a enredar con una cantidad de cosas. Entonces es bueno que ustedes entiendan de dónde surgen estas cosas y qué argumentos ustedes tendrían, ¿no? Para debatir cualquier cosa que les quieran entregar. Otro de los que entregan allá usan justamente ese pasaje que nuestro hermano Exxon acuñó, allí el de Zacarías, para hablar que son dos personajes distintos. Yo quiero volver a Zacarías, como les digo, no quiero apartarme primero, terminar este punto para así movernos al otro. Ahí en Zacarías 4, que fue el pasaje que el hermano leyó acerca de los dos olivos. Si nosotros vamos al versículo 14, ahí de ese capítulo 4 dice, y le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. Cuando mencionamos, cuando leemos el libro aquí de Zacarías, los dos ungidos que está mencionando, o esos dos olivos que está mencionando la palabra, que están en ese momento en la presencia del Señor, son uno, el sumo sacerdote, que en ese momento era Josué, y el otro era el rey. Si nosotros vamos mucho más hacia arriba, no voy a leer todos estos porque el tiempo de todos modos nos avanza, pero ustedes lo van a leer todo ese capítulo 4. El otro que estaba allí, ungido por el Señor y representaba al pueblo, era el rey, que en ese momento era Zorobabel. Entonces cuando termina allí diciendo, y estos son los dos ungidos que están delante del Señor en la tierra, dice que se está refiriendo al sacerdote, que es Josué, y a Zorobabel, que era el rey. Es decir, entonces Ujú. el reino del mundo y el reino celestial, las dos juntas en uno. Esto lo toman, ya le digo, muchas personas que como allá hablan de los dos olivos en el Apocalipsis y de los dos ungidos, entonces dicen, mire, si allá en el libro de Zacarías dice que los dos ungidos son, uno es Josué y el otro es Zorobabel, ellos son los que van a regresar. Entonces esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, miren exactamente, este estudio se hace es para que ustedes desglosen y se den cuenta de lo que está pasando. Y la última teoría, dicen es, yo creo que lo han escuchado, que dos personajes que no se conocen, que seguramente el Señor va a traer dos personajes que no se han elegido, que nadie los ha conocido, sino los tomará al azar y serán mencionados, que nadie los conoce. Ya hemos desglogado, y mi hermano Exxon lo ha hecho y tanto el pastor, de decir exactamente que hay una diferencia entre testigo y testimonio. No es lo mismo. Y ahí se rompen muchas de estas teorías que ya le digo, aparecen por allí. Porque testigo, ya lo dice nuestro hermano Exxon, es el que vio algo. Y ellos no vienen solamente a dar testimonio, porque si nosotros vamos a Apocalipsis, dice que ellos dieron el testimonio. Déjeme verlo, yo creo que ese es Apocalipsis 11.6, si me parece, el que estaba leyendo, hermano Exxon, creo que era el 11.6, ¿no? O el Sí, 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 7 que sí. darán cuando hayan Eh, acabado, el 7 el 7. cuando hayan acabado de dar su testimonio. Mire que no solamente ellos vienen a dar testimonio, hay que diferenciar testigo y testimonio. Testimonio es la persona que lleva un mensaje, que entrega, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer, podemos dar el testimonio de muchas cosas. Pero testigo son los que vieron realmente un hecho acaecer y ellos son testigos. Aquí menciona que son testigos. Entonces uno tiene que partir de esas dos cositas. Eso para cerrar de una vez esto de los de las teorías que existen, ya le digo por allí, y nosotros les damos los argumentos para que ustedes se den cuenta cómo muchas de esas teorías se rompen y no tienen fundamento. Ahora sí, entonces, hermano pastor, hermano Exxon, sigamos con eso que usted está hablando acerca de los cadáveres. Ahora sí. Hermano, nada más. Pastor, quiero intervenir brevemente porque yo no soy pastor. No solamente que ahí hay dos aspectos para tener en cuenta. El primero, y esto hay que ir, digamos, ya directamente es a la tradición eminentemente judía, porque esto no está registrado directamente en la Biblia, pero sí está dentro de lo que es la tradición judía.
yo sé que la mayoría de personas, por ejemplo, en esta parte del mundo, cuando se casan, eh, normalmente suelen tener un par de testigos, ¿cierto? Eso es lo que normalmente se suele hacer. Inclusive aquí se les da un nombre, padrinos. Dígame si normalmente no se hace eso. Ese es el nombre que se le da, pero son dos testigos. Inclusive el día que usted va a una notaría, para poderse casar, usted tiene que llevar dos Eso testigos. no. Y si no, no lo casan. Es así de simple. Resulta que de acuerdo a la tradición judía, tienen nombre esos dos testigos. El del novio se llama Elías y el de la novia se llama Moisés. Eso está de acuerdo a la tradición judía. Es decir, que nos da un argumento todavía más de peso para pensar de que esos dos testigos son esos dos personajes. La segunda situación, hablando del tema de la muerte, porque eso puede generar confusiones, ¿cierto? Todos tenemos que morir, pero entonces entraríamos en la contradicción de la generación de la iglesia que va a ser arrebatada. Porque entonces, ¿qué pasa con ellos? Si ellos van a ser arrebatados y no van a morir. A mí me parece más bien que, ojo, que es una posición mía. No estoy diciendo que sea algo doctrinal. Es solamente una posición mía. A mí me parece que, por ejemplo, lo de Enoch, lo que muestra es el simbolismo desde la primera generación, precisamente de lo que va a ocurrir con la iglesia, cuando justamente el mismo apóstol Pablo dice, y seremos transformados, arrebatados. A mí me parece que es un poquito una forma, un símil de mostrarnos lo que precisamente Pablo predicó al final de los tiempos con respecto a lo que va a ser la última generación de la iglesia cuando se menciona de que seremos eh, transformados, arrebatados. Es una posición mía, solamente. No estoy diciendo de que tenga que ser de esa forma, pero lo otro sí, lo que les digo, simplemente un argumento, inclusive eminentemente judío, lo que les digo en el caso de los dos testigos, y no es Pero de extrañar, inclusive los nombres que se usan. Eso por un no solamente eso, pastor, lado. eso no es una sola tradición judía lo de los testigos. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 6, dentro de la ley existe eso, que nadie podía ser juzgado sin que hubieran dos testigos de por medio. O sea, eso viene de la ley atrás. Si ustedes leen Deuteronomio 17, ustedes lo van a encontrar. Entonces no solamente es tradición de los judíos, sino que es un mandato de la ley judía. Siga, pastor. Sí, exacto, pero a lo que quiero referirme es que siempre en el tema, digamos, del arrebatamiento y de lo que va a ser la parte final, estamos hablando de una boda que se va a dar en el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, reitero, los nombres inclusive de esos dos personajes, de esos dos testigos, de acuerdo inclusive a los judíos, se conoce quiénes son. Después de eso, después de esa parte, esta semana le escuché y lo comenté con algunas personas, algo que me llamó la atención de otro personaje por ahí que le escuchaba algunos mensajes y que justamente él dice, él sostiene de que probablemente Israel empiece a vivir una crisis a través de esta guerra y que tal vez probablemente a partir de eso vaya a aparecer precisamente el tan ponderado Mesías que ellos están esperando. Eh, es una opinión de ese caballero. Yo no lo puedo ni corroborar, pero tampoco puedo decir que no sea así. Lo que sí pienso es que de todas maneras, en la medida de que situaciones como la que está ocurriendo en Israel siga propagándose, siga en aumento, siga dándose esta situación, para mí sí es el momento ideal, digamos, para que aparezca ese Mesías que ellos están esperando. Porque qué momento más importante, más coyuntural que tener a una nación en crisis, por la razón que sea, ¿cierto? Y el mundo de alguna manera colapsado, con efectos inclusive colaterales en algunos países, por ejemplo Colombia, dése cuenta de que Israel ya prácticamente decidió no tener más transacciones con Colombia. Entonces, hay un mundo que se está colapsando a partir de esa situación.
Pregunto, ¿no es el menú indicado, no es el momento de pronto como de alguna manera clave para que aparezca, digamos, ese personaje del cual se menciona ahí, que se va a levantar, que viene del abismo y que inclusive referente a los dos testigos les va a hacer oposición? Solamente lo dejo ahí, hermano Ex. El ambiente en la plataforma está preparado, pastor. Ese tipo debe estar, bueno, ya casi. Hello, la ONU, ¿ya puedo entrar yo en acción? ¿Ustedes pueden? Ustedes no pudieron traer paz, no pudieron unirnos con nadie. Déjenme a mí que yo sí como vengo con cara de corderito, bien acorbatado, voy a tener un poder de labia impresionante, un poder de carisma, un poder carismático. Si a usted de los que le cae bien el Yuca Francisco, a usted de los que le cayó bien en su momento Barack Obama, dése de cuenta más o Y, menos, ya estos tipos no van a tener hermano Héctor, y no se le olvide que dice la escritura que este hombre no va a gustar de mujeres, mujeres. algo que hoy en día es muy populista, Va a ser déjenme un, decirle, va a muy ser un populista. flag, va a ser un flag. El tipo no viene aquí a conquistar viejas, no, se mantiene claro a qué viene. Yo no vengo aquí al contrario, si no me gustan las viejas, me gusta más bien aquí el secretario de la ONU. Venga para aquí, papito, y hacemos cuarto. ¿Va a ser de eso? Sí, claro. Es la agenda de él. La perversión, la cochinada, todo eso. La suciedad moral. Por eso menciona Sodoma y Egipto y los cadáveres que los dos testigos cuando los mate el anticristo, la bestia que sube del abismo, claro, los va a matar. El tipo va a quedar como un rey. Va a quedar como un rey. La gente va a decir, este tipo sí. Uy, qué fastidiosos dos manes, qué fastidiosos dos predicadores. Y nos los trajeron aquí, solo hablaban de Jesús, solo hablaban de Cristo. Hermano, queremos celebrar nuestra fiesta LGTB cada junio. Ay, qué fastidio, menos mal los mataron. Pero lo curioso que veo aquí, pastor con pastor, es que dice que no lo enterraron inmediatamente, sino que dijeron, no, todavía no lo entierren. Queremos deleitarnos al ver la muerte de estos tipos, hermano. Queremos verlo. ¿Sabe qué? Así como están haciendo los islámicos ahorita, los de Hamas, con los cadáveres que recientemente mataron, Ujú. ¿cuántos de ellos los cogían por las plazas y por las calles y les daban vueltas para allá, vueltas para acá? Desen de cuenta cómo va a ser la cuestión con los dos testigos. Va a ser algo muy similar, muy similar. Y dice el versículo 9, y todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones van a ver los cadáveres por este medio. Yo creo que como el iPhone 20, yo creo que ya van a tener como por esa época, pastor copastor. Van a tener acceso a verlos, versículo 9, verán sus cadáveres por 3 días. Recientemente se murió el pintor este colombiano Botero y el tipo no lo enterraron inmediatamente, creo que duró una semana. Lo trajeron aquí, lo trajeron aquí a Bogotá, lo metieron allá al palacio y lo pudimos ver exactamente de la misma forma, ¿verdad? Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, ahí está, se van a alegrar, se van a regocijar sobre ellos y se enviarán regalos unos a otros. El domingo el pastor mencionó algo sobre esa muy, y yo diría, pésima traducción, porque un erudito griego por allá por el año 2003, y eso sí ya lo quiero traer a colación. Miren, nadie se va a mandar un regalo por la muerte de otro, un regalo. ¿Qué quiere? ¿Quiere unos tenis Nike, hermano Ricardo? Pastor, ¿usted qué quiere? ¿Una camiseta de Millonarios porque mataron los dos testigos? No, no va a ser un regalo físico, por favor, entienda. Y este tipo, obviamente, después de escarbar tanto rollo, tanto por a ir a la raíz hebrea de la palabra, la cuestión etimológica, encontró que no es regalo, sino que la traducción correcta y apropiada es que se enviarán mensajes unos a otros.
Ese es el regalo. Los mensajes de texto, los WhatsApps. Una carita Oye, feliz. papá, se enteró que mataron a los dos predicadores. Uy, qué mamera lo vienen esos malos. Pues claro que estamos de fiesta. Nos bajaron por fin, pues podemos seguir hartando, podemos seguir fumando, podemos seguir teniendo dos, tres mujeres. Ya, se van a alegrar. Este va a ser el regalo, ¿verdad? A través de los celulares y posiblemente comparto de pronto esa posición porque estamos hablando de la tecnología. Daniel habla de que la tecnología se va a incrementar. Posiblemente ya los mensajes no van a ser a través de este aparato, sino posiblemente los regalos van a ser a través de los relojes que van a ser incorporados. ¿Dónde? En la piel, donde ya existe esa tecnología. Aquí está su chip, le implantan su chip y usted simplemente escucha aquí y le sale enfrente de usted un cuadrito, una pantalla. Ya no necesita, esto va a salir en algún momento, pastor copastor. Nos decían locos hace unos 10 15 años, cuando todos teníamos todavía en ese tiempo el televisor ese que pesaba 30 toneladas, que era de 60 por 60, ¿verdad? Y cuando se predicaba, ¿no? Esos televisores van a salir del mercado y va a venir uno así como esto, así un plasmita así delgadito y toda la gente se burlaba, pastor. Y mire dónde va la cuestión. Estos aparatos van a salir de circulación porque todo va a empezar a ser modificado dentro del ADN de las personas. Se enviaron los regalos a unos a otros, listo. Se enviaron mensajes de texto porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pues claro, con la palabra de Dios. Predique contra el pecado, predíquele contra toda la perversidad que había. Eso atormenta la mente del pecador, ¿o no? Que le digan usted es un borracho, ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Que le digan a usted, ningún homosexual entrará en el reino de los cielos, ninguna lesbiana va a entrar en el reino de los cielos. Pues ¿cómo no le va a atormentar la mente a la gente? Claramente. Pero después de 3 días y medio, pastor dice aquí, el Señor repite algo que hizo con Jesucristo. Soplo de vida, automáticamente. Usted se podrá imaginar a los tipos para allá en la plaza vueltos nada, todos magullados, todos raspados, después de que los han correteado por toda Jerusalén, y que de momento a otro, ¿qué hubo Moisés? ¿Y hubo Elías? ¿Todos qué, hermano? Dice aquí la palabra, se levantaron sobre sus pies. Van a ver dos tipos regresar de la muerte, se van a parar allá en la plaza, allá en Jerusalén, inmediatamente, claro, eso va a traer un pánico mundial, no solamente en Jerusalén, pastor por pastor. Todos esos que se reían y que se mandaban mensajes de textos, regalitos por la muerte de ellos. Bueno, muchachos, nosotros ya cumplimos con el testimonio. Les tengo una mala noticia, parceros, se les acabó la fiesta, especialmente este tipo que está allá, al que nos mandó matar. Al que ustedes le dieron aplausos, ¿verdad? Claro, la gente dice aquí la palabra, cayó gran temor sobre los que, claro que se van a asustar, claro que se van a friquear. Inmediatamente, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por un terremoto donde murieron 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieran gloria acá. Pero mire lo que dice el versículo 12, pastor. Ojo a esta revelación, porque personalmente yo también creo que así va a ser el rapto. Mire, aquí hay un rapto, el último rapto que hay en la historia. Y oyeron una gran voz del cielo que decía que sube acá. Ahí hay un rapto, pastor, ¿o no? Ahí está el último rapto. Después del de la iglesia, viene el último rapto en la gran tribulación. Pero van a ser solamente, ¿qué? 2 personajes, nada más. Pero ¿qué pasó el día del rapto, pastor? Léanlo ahí claramente. ¿Qué pasó ese día del rapto? Porque mire, esto es simultáneo. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, sube acá. Y subieron al cielo, ¿qué? En una nube. El rapto. Y sus enemigos lo vieron, claro, los moradores de la tierra se asustaron. En aquella que hora hubo, ¿qué pasó? Un gran terremoto, pastor.
Iglesia, prepárese. No comparto esa teoría de que el rapto nos va a agarrar así como estamos hoy de pronto, todo normal, el tráfico aquí en un festivo, la gente jugando fútbol, los otros allá, como que un día normal y de momento otro, y se fue la iglesia, pastor. No, hermano, eso va a haber caos, iglesia, va a haber caos mundial en ese momento y el día del rapto va a ocurrir un terremoto, lo que concuerda con lo que dice Tesalonicenses. Y los muertos en Cristo, ¿qué primero? Señor. Resucitarán primero. Y para que resucite un muerto de la tierra, ¿qué tiene que pasar con la tumba, pastor, copastor? Ayúdenme. Se tiene que abrir. ¿Y qué es lo que abre la tierra? Un terremoto, pastor. Tiene que abrir un terremoto para que obviamente las almas de los hermanos que ya murieron en Cristo desde Adán hasta nuestros días, hasta el día del rapto, pues claro, vengan a recoger y luego entonces los que quedemos, los que estemos vivos, juntamente con ellos seremos ¿qué? Llevados a las nubes y estaremos siempre con el Señor. Pero lo curioso de aquí es que hubo un terremoto, pastor, hubo un terremoto el día del arrebatamiento de los dos testigos, lo que me indica a mí de que el día del rapto de la iglesia, como dice el pastor Miguel, va a haber una conmoción mundial, global, que la iglesia va a estar, ven Señor Jesús, listo, yo voy a venir, pero tengo que mover los cimientos porque sonará la trompeta. Continúe, pastor. Bueno, para ir concluyendo, voy a hacer una intervención cortica y le doy cambio al copastor, que ya el tiempo nos ha avanzado, pero solamente quiero mencionar un par de cosas fundamentales en este aspecto, en estos pasajes. Para mí, ese último trasegar de esos dos testigos de alguna manera simboliza lo que fue el ministerio de Cristo acá en la tierra. Y les explico en qué sentido. Lo primero, mire que vienen dos. Y acuérdese usted que el Señor cuando preparó a sus discípulos los mandó a predicar de dos en dos. Entonces mire acá, se cumple un poco, digamos, esa parte. Número uno, si mi posición, por ejemplo, en el sentido de que estos dos hombres representan la ley y los profetas, ¿qué cree que van a venir a predicar? Sobre la ley y sobre la profecía que se cumplió y la que se está cumpliendo en ese momento. Eso obviamente va a causar ámpula en el corazón de la gente. Porque a quién le gusta que le prediquen algunas cosas precisamente que se han dado, que se han vivido, y como dice el hermano Exxon, por ejemplo, de que esos pecados lo que están causando precisamente es que esas almas se pierdan o que se estén ya perdiendo, digamos, a través de eso, de esos mensajes que son impopulares, porque lo que yo inclusive desde la iglesia he mencionado en algunas ocasiones, y también ayer el fin de semana pasado el copastor lo mencionó en el mensaje. Hoy en día los mensajes que se predican son más los de prosperidad, más los de todo está bien, no se preocupe, todo va a funcionar. Pero ¿qué pasa cuando se les predica sobre la ley? ¿Qué pasa cuando se predica sobre una profecía? ¿Qué pasa cuando se predica sobre una exhortación? Automáticamente como que la gente empieza a tocarse, ¿cierto? Y eso que se supone que asisten a una iglesia. Imagínese usted lo que son dos personajes predicando de eso por las calles, hablándole a la mayoría de gente. Eso no va a caer bien definitivamente en las personas, pero era lo que justamente hacía Jesucristo. Dígame si Jesucristo no llegaba y los confrontaba a la gente en su momento, precisamente para que reaccionaran. E inclusive utilizaba calificativos en algunos momentos fuertes contra ellos para que la gente reaccionara, para que la gente precisamente viera las cosas de una forma diferente. Pero también en que se me parece mucho al ministerio de Jesucristo, en que obviamente está ubicado, está centrado en la ciudad de Jerusalén, que en ese momento, lo dice ahí, va a ser la ciudad de Egipto y de Sodoma. Es decir, el pecado va a estar en abundancia hasta donde no más. Cuando vino Jesús, por eso la gente ni siquiera entendió de que Jesús había venido, porque el pecado afloraba. Tal vez no el pecado que hoy en día vemos digamos, en lo que ha sido la evolución, digamos, de la gente,
pero definitivamente había un pecado enorme en ese entonces, y por eso era que inclusive el Señor había permitido que el Imperio Romano los dominara en ese momento. En este instante, cuando aparezcan esos dos testigos, seguramente va a ocurrir algo muy similar. Pecado aflorando al 100 en ciudades como Jerusalén, la ciudad santa. ¿En qué más se me parece al ministerio de Jesucristo? En eso de los 3 días. Mire que inclusive esa es la misma señal de Jonás. Recuerda que al Señor le preguntaron por una señal y él les dijo, les voy a dar la señal de Jonás, ¿cierto? Y ustedes tienen que entenderla, y es que va a estar 3 días el Señor ahí en la tumba, y luego verán su gloria. A estos hombres le ocurre lo mismo. Tal vez no en la tumba, pero sí van a estar 3 días físicamente muertos, ¿sí? ¿Y qué ocurre después de ese tercer día? La resurrección. Nuevamente me recuerda mucho a la situación de Jesús. ¿Y usted recuerda cuando a Jesús fue crucificado? ¿Qué se vino en ese momento sobre Jerusalén? Dice que un terremoto terrible, que los cielos se pusieron negros, inclusive dice que el velo se partió en dos. Y aquí dice claramente de que va a haber un terremoto enorme sobre esa ciudad, al punto de que hasta el número de muertos que van a haber, que para una ciudad es muchísimo. ¿En qué más se me parece al ministerio de Jesús? En que Jesús también se presentó delante de algunas personas para que se dieran cuenta de que él iba a resucitar. No delante de todo el mundo, porque en ese entonces no había los teléfonos ni la tecnología, pero sí se menciona que hubieron muchas personas que vieron que Jesús había resucitado, y es más, hubieron unos presentes el día que él subió a los cielos. Y a ellos les va a ocurrir algo parecido. Copastor, voy con usted. Voy a rematar, digamos, con dos cositas que ustedes ya mencionan ahí. Una que mencionó el hermano Exxon. Mire, aquí en mi libretica de apuntes tengo esa cosita que el hermano Exxon mencionó. Tengo ahí, dice, subida acá, Apocalipsis 11:14, y ahí tengo una pregunta. ¿No es una representación del rapto? Yo también tenía esa misma visión, la que mencionó el hermano Exxon. Yo también cuando leí ese pasaje dije, oiga, pero esto me está representando es el rapto de la iglesia. Un mundo lleno de confusión, un mundo lleno de pecado, porque está allí la bestia, no dominando todo. Y un pequeño grupito, un remanente batiéndose ante todos tratando de llevar la palabra de Dios. Y en un instante aparece el Señor, le dice, venga, suban acá. Inmediatamente el mundo empieza un cataclismo, como dice allí, terremoto, no sé, una cantidad de cosas. Pues es una representación del rapto de la iglesia. Para aquellos que niegan el rapto, mire, ahí hay otra demostración. Es un llamado para que nosotros estemos atentos a esa situación. La otra, la que menciona ahorita el pastor, y lo mencionó ligeramente. Voy a poner el versículo, véalo, capítulo 11, versículo 6 creo que es. O es el 7, no, es el 8, que fue el que ya leímos. Permítame, yo lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan leer conmigo. Y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. A ver, cuando el pastor nos envía el tema que nosotros vamos a estudiar, uno empieza a ver, a leer sobre algunos personajes que dicen, ¿no? Que se escucha por allí, pero uno también hace sus reflexiones, ¿no? De qué va sacando. Una noche yo reflexionaba sobre esto, y yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado lo mismo. Qué gran contradicción hay en este versículo, pero terrible, porque uno dice, a ver, ¿qué es Jerusalén? Y Jerusalén uno lo define, es la ciudad santa. Es Sión en el Antiguo Testamento, la ciudad donde iba el pueblo de Israel a adorar a Dios. Se supone que es la nación sagrada, el sitio sagrado. Y allí lo dice, es el lugar donde el Señor fue crucificado. O sea, lo especifica exactamente el lugar donde es. Y sin embargo, mire la forma en que está comparando a Jerusalén en ese momento. Es la Sodoma, es la Egipto, es la gran ciudad. Y uno si va al sentido espiritual, como dice ahí mismo en ese versículo, ¿qué era Sodoma? ¿Por qué fue destruido Sodoma? Y uno encuentra que en Sodoma el pecado sexual era de lo más grande que existía. Por eso fue destruida Sodoma y junto a Gomorra.
porque había subido esa situación tan grande ante los ojos de Dios que decidió destruirlas. Es el pecado grande no solamente del homosexualismo, de los gays, de lo que haya sido. Ese es el lugar que era Sodoma, calificado. La otra, Egipto. ¿Qué significaba Egipto para el pueblo de Israel? Es el pueblo de la esclavitud, donde estuvieron allí retomados durante tantos años, esclavizados por muchas situaciones. Y una más, dice la gran ciudad. Ahí cuando comienza dice, y estos cadáveres estarán en la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Yo quiero que ustedes vayan allí a Apocalipsis, ahí mismo Apocalipsis, a ver, el versículo, capítulo 18, versículo 21, lo voy a poner aquí, dice, y el ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu serás derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Oiga, ¿a ustedes no les parece contradictorio lo que está hablando este pasaje? Que los cadáveres van a estar en la gran ciudad, en la Sodoma, en la Egipto, y está hablando de quién, de Jerusalén, la ciudad santa. Y uno dice, ¿cómo así que la llaman la Sodoma? La ciudad de la perdición sexual. Si ustedes buscan por allí en la palabra, no en la palabra, sino en los noticiarios, en los diarios, ustedes saben cómo está calificada hoy en día Jerusalén. Mire, yo les voy a poner un título de un periódico que me encontré por ahí. Multitudinario y reivindicativo desfile del orgullo gay en Jerusalén. Miren las noticias, eso pasó recientemente, no hace ni 3 meses. Jerusalén es la capital del mundo hoy en día del lesbianismo, del gay, de todo ese tipo. Jerusalén, como lo oye usted perfectamente. Y búsquenlo, yo no lo estoy inventando. Ustedes lo pueden mirar. Incluso hubo una ley en el 2004, porque lo estuve averiguando, en el 2004, donde el gobierno tiene que pagar por ley estos desfiles. El gobierno paga, sostiene eso. Entonces dígame, ¿no es la Sodoma moderna? Lamentablemente, y muy triste decir que Jerusalén hoy en día sea la Sodoma de este mundo. Hoy, estoy hablando de hoy. No estoy hablando de esos tiempos, estoy hablando de hoy. Es la Sodoma. La segunda, Egipto. Vayan y miren cómo están criticando a Israel y a Jerusalén, cómo tienen dominado al pueblo de Palestina. Les han cortado todo, los han subyugado. Yo sé que uno tiene que hablar por Israel, pero uno tiene que enterarse de la historia. ¿Qué está pasando? Ayer hablaba con unas personas y les decía, eso es como si aquí en Colombia, ¿no? Un grupo armado, como terrorista, como las FARC o el ELN, se tomaran Ecuador, por decir un nombre. ¿Cómo podría decir el mundo? No, es que Colombia invadió Ecuador. No, es un grupo terrorista que en nombre de Colombia fue y se tomó una nación. Eso pasa con Hamas. Hamas no es la representación de un pueblo palestino que está sufriendo. Hamas es un grupo terrorista que se tomó la atribución, tumbó incluso el reino de Palestina en 2006, en la Franja de Gaza. Es un grupo terrorista, no es el pueblo palestino. Entonces mire cómo Israel entra a ser parte de lo que fue Egipto. Y la gran ciudad, ¿qué era Babilonia? Babilonia, si ustedes lo miran a través del tiempo, en el tiempo antiguo, fue la ciudad de la idolatría. ¿Cuántas veces y cuántos dioses? Y el Señor siempre le decía a Israel, no se metan con Babilonia. Ofrecen sus niños a Moloch. Los pasan al fuego, los entregan. ¿Cuántos dioses? Era el paraíso de la idolatría. Qué triste que hoy Jerusalén, déjeme decirlo, es el paraíso de la idolatría. Porque aquí hay religiones de todas las que escoja, empezando cristianismo, judaísmo, musulmanes, todo converge. ¿Dónde? En una Babilonia. En una donde no tiene un Dios definido. El Dios Yahweh, que debería ser el del pueblo de Israel, resulta que no tiene sin un rinconcito, porque se han multiplicado dioses en cantidad. Entonces cuando yo vi este pasaje dije, oiga, mire, está representando es justamente esa Jerusalén. Y esto es en el tiempo que va a venir. Es decir, que esto no va a cambiar. Dice, va a ser la Sodoma, va a ser la Egipto y va a ser la Babilonia de un tiempo futuro. Idolatría, mundo de sexualismo, desórdenes.
Eso es lo que va a ser Jerusalén y eso es lo que estamos nosotros apoyados a ver. Y ahí es donde van a estar los dos testigos, en el sitio donde el Señor fue crucificado. Muchas gracias, pastor. Nos vemos la semana entrante. Bueno, estamos llegando a lo que es el final de este faro. No sé si de pronto tengan un apunte final alguno de mis hermanos para cerrar ya lo que es este estudio. Eso sí, brevemente, porque ya el tiempo nos ha avanzado. Hermano Exxon, ¿tienes algo para finalizar este estudio en esta noche? Cuando mencionas que Jesús fue crucificado, dice la palabra que un terremoto ahí, pastor, pero no fue el rapto de Jesús, ¿o sí? No, ese no fue el rapto, pero de todas maneras hubo un terremoto, o sea que cada vez de que hay un evento de una significancia importante como la muerte de Jesús, donde Dios le dice al mundo y los sacude, le dice, ¿qué hicieron? Ridículos. Cuando Dios está en su vasito con su agua, ya desbordando del enojo, tiene que sacudir. ¿Y qué cree que va a pasar en la gran tribulación? Incluso en el rapto que estamos esperando. Va a sacudir el mundo, va a sacudir el planeta, va a sacudir cimientos, porque claro, la parte de Dios en su enojo tiene que reaccionar. Es interesante ver, y personas han preguntado, copastor, lo que usted menciona, si jamás son los responsables y no representan al Estado palestino, ¿verdad? El cual estoy de acuerdo, la iglesia incluso tiene que orar por esa gente. Son almas al fin y al cabo, pastor, copastor. ¿O no? De hecho, estas son las almas que se van a convertir en la época de los 144,000 y de la de los dos testigos. Ellos son los que van a venir a conocer a Jesús. ¿En medio de qué? Claro, en medio de juicios y en medio del anticristo, pero van a conocer a Jesús por el amor que Dios también le tiene a ese sector del Medio Oriente, porque al fin y al cabo ellos vienen de Abraham, Isaac, ¿y quién? Ismael. Los dos vienen del mismo papá, ¿o no, pastor, copastor? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo Dios va a desechar a unos y abrazar a los otros? No, Dios va, y por eso respondo a esas preguntas de las personas que preguntan, bueno, tranquilo, si nos quedamos de rato, nos convertimos en la tribulación y la gran tribulación. Hermano, la predicación del evangelio no va a ser para este sector, aunque se va a escuchar, pero hermano, esos dos testigos van a ser prácticamente para ese sector del Medio Oriente, para salvar esas almas, porque por 2000 años Dios nos predicó a este sector. Estaba yo hablando del occidente, ¿me entiende? De Asia, del occidente. ¿Sí o no? Ya. Y fueron más de dos testigos que Dios envió. Fueron muchos más testigos, predicadores, pastores, como usted quiera llamar, evangelistas, ¿verdad? Verdaderos hombres que dieron hasta su vida por tratar de ganarse un alma como usted y la gente. Entonces, listo, no más, ya les prediqué al occidente, me voy a regresar al Medio Oriente, donde empezó todo y donde va a terminar todo. Allá. No hay postulación teológica de que una vez la iglesia, las personas que fueron parte de la iglesia y no se convirtieron, que haya salvación para ellos, no lo encuentro por ningún lado, pastor o pastor. De hecho, el rapto que me acaba de mencionar Jairo aquí, ni siquiera va a ser para las personas que se van a convertir en la gran tribulación. Para todos esos judíos, para todos esos islámicos, para todas esas personas del Medio Oriente que se van a convertir, ni siquiera va a haber un rapto para ellos. Ellos van a tener que morir como Apocalipsis capítulo 20. Y vi las almas de los decapitados. Van a tener que morir decapitados por la conversión en Jesucristo. Pero sí, los únicos que van a ser arrebatados van a ser los dos predicadores que Dios envió. Por mi parte, pastor, qué tema tan impresionante, qué tema tan... ¡Ay, Dios mío, hermano! Iglesia, está a punto de sonar esa trompeta. Vayámonos ahorita, hermano, vayámonos ahorita, porque no quiero nada que ver con esta cuestión en medio de tanto juicio, en medio de predicaciones, en medio de lo que Dios va a hacer en una época que realmente no se compara nada de esto, hermano.
Pastor, muchas gracias por la invitación. Si Dios lo permite, nos veremos en un próximo capítulo del Faro. Hermanos, espero que hayan aprendido, compartan y estaremos hablando en un nuevo tema a venir. Una feliz noche para ustedes. Bendiciones también para ti, hermano Exxon. Gracias por habernos acompañado en lo que es este estudio y seguramente sí, nos reencontraremos, si Dios lo permite, en otro nuevo estudio. Copastor, ¿algo más para apuntar antes de ir cerrando ya este estudio? No, agradecerle a la gente por su atención y que compartan estas enseñanzas, que es bueno conocer esto y como dijo nuestro hermano Edson, estar preparados. Eso es lo máximo que cada día nosotros debemos hacer, añorar ese encuentro con nuestro Dios. Pero nuestro encuentro con nuestro Dios no irá, sino una iglesia que esté sin mancha ni arruga, dice la palabra. Así que preparémonos para eso. Dios los bendiga, nos vemos la semana entrante. Feliz noche también para usted, Copastor. Nos reencontraremos en un próximo capítulo del Faro, si Dios así lo permite. Para ustedes, los hermanos que hasta este punto y hora nos han acompañado en lo que ha sido este estudio sobre los dos testigos del Apocalipsis, solamente agradecerles, darles las, sí, valga la redundancia, gracias por, número uno, estar pendiente de este tipo de transmisiones, de este tipo de estudios. Ojalá aprendan, atesoren cada una de estas cosas y, como siempre, que viralicen cada uno de estos contenidos, porque la idea es poderle llegar a la mayor cantidad de personas y que esto sirva como instrumento de parte de Dios para que otras personas también conozcan sobre la verdad y lleguen hacia las sendas de Él, que sean esos ojos espirituales abiertos y que la revelación del Señor venga sobre cada uno de las personas que ven este tipo de contenido. De mi parte, también solamente decirles que nos estaremos encontrando en un próximo Faro, si es que el Señor no ha venido por tu iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.